No todos, vamos a ver, gradualmente, no todos tenemos las mismas formas de aprendizaje. Y sí, en el área de ingeniería, basado en, hablando un poco en educación en términos pedagógicos, tiene un estilo, un modelo, ¿no es cierto?, que es inevitable no usarlo, que es el, por ejemplo, el repetitivo, el modelo este conductista, donde uno está obligado a memorizar y hacer las repeticiones necesarias hasta poder comprender. Y en el video habla de eso, ¿no es cierto? Si tienes matemáticas, dice, repite las veces que sea necesario hasta que creas conveniente que ya lo dominas. Y esto es importante. Y no solo en la ingeniería, hay otras áreas como la medicina, por ejemplo, o como esta carrera de medicina, igual, ¿no es cierto? Ellos necesitan memorizar muy bien las partes del cuerpo humano, por ejemplo. No pueden equivocarse, ¿no es cierto? Al igual que un ingeniero no puede equivocar una ecuación, una fórmula de cálculo, en fin, un procedimiento, un axioma, una ley. Entonces, igual, lo mismo pasará en alguna otra carrera como derecho, ¿no es cierto? Donde el derecho romano de por sí habla de ciertos términos, palabras, que uno tiene que aprendérselos para poder establecer estas bases fundamentales de la abogacía. Pero eso es algo importante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, por eso dice el estudiante, tiene que ver por dónde está el horizonte de su estudio. Y lo que usted ha dicho también es cierto, porque ya en los niveles de posgrado, ya no hay esto de los exámenes hechos, esto que inclusive se vende, ¿no? Antes, los exámenes resueltos los tenían ¿cómo se llaman? Los auxiliares de docencia, ¿no? Los ayudantes, como decían en mi época, ¿no? Ellos tenían el secreto, entonces, esto van a preguntar, esto han preguntado, esta pregunta ha sido, ¿no? Y todo el mundo atentos a ver cómo se resuelve, ¿sí? Y eso inclusive por parciales, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, siempre atentos a esas últimas preguntas. Hoy en día hay libros, ¿no? Están en las bibliotecas, digo, sí, en las librerías, perdón, y en las bibliotecas también. Estos libros donde dicen exámenes de admisión a la facultad de la universidad, ¿no es cierto? Ya inclusive en los puestos donde se venden periódicos, ya hay estos libros editados, ¿no es cierto? Ya compilados como libros, exámenes resueltos, ¿no? En el caso de medicina, por ejemplo, hay un compendio así bien gordito que se lo venden igual. Es el más ampuloso que yo he visto de los textos que hay para especialidades, por ejemplo, en este caso, ¿no? Igual, entonces hay estas modalidades en las que los jóvenes buscan opciones. Volviendo, en el posgrado, esto cambia porque no siempre son las mismas características docentes ni las características temáticas. Miren ustedes, están ustedes en un diplomado que se llama en educación superior y tiene un contenido, tiene un desarrollo, etcétera. Dentro del mismo diplomado, dependiendo pues de quién también se hace cargo de la docencia, se van a dar cuenta que eh, usted, digamos, repita al año el mismo diplomado, entre comillas, ¿no? Vuelva a inscribirse, se va a dar cuenta que no es el mismo contenido, ¿sí? ¿Por qué? En posgrado, la dinámica de los contenidos es mucho más veloz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los profesionales que se inscriben igual tienen otras perspectivas cada vez. Entonces, el contenido es totalmente diferente. Entonces, pensar que va a ser el mismo examen, ya no hay exámenes en realidad, ya no, ¿cierto? Hay actividades que cumplir y las actividades no son las mismas. Entonces, ahí es donde la dinámica en los posgrados cambia. Obviamente ahí uno tiene que ir esforzándose en la medida en cómo esto que se llama en educación, se tiene que autoformar. ¿Sí? En posgrado es autonomía en la educación bastante alto. Por ahí es que usted tiene razón cuando dice 2 horas solamente queda poco. Ay, mire, y encima usted trabaja y encima tiene familia y encima tiene tantas cosas que hacer y tiene que estudiar una maestría, un doctorado, entonces es exigente en ese sentido, ¿no? Sí, ahí es por eso el ritmo cambia. Y miren esta asignatura, por ejemplo,
esta primera parte nosotros la dedicamos a esto, a debatir, a hablar, a conversar en temas de educación, porque como docentes o futuros docentes, ustedes tienen que empezar a comprender que la educación no es un simple transmisor de conocimiento, es decir, el docente no cumple esa tarea de transmitir un conocimiento que está escrito en algún texto o que ha resumido 2 o 3 libros, sino que la formación en posgrado es altamente constructivo, altamente dinámico. Desde ese punto de vista, las técnicas de estudio que usted pueda aplicar, ya sean las que se utilizó en el grado o en el posgrado, las que sean, les va a servir. ¿Ya? ¿Quién quiere continuar, colegas? Estamos con un numeroso auditorio de 8. ¿Qué pasó? Y a ver, aquí hasta podemos darles a cada uno el tiempo suficiente. Y esa es la idea. Alguna vez han dicho, quisiera hablar con el tiempo necesario. Aquí yo les ofrezco el tiempo para que puedan expresarse libremente. A ver, colegas, ¿quién quiere continuar? En base al video, el criterio con el que estamos empezando nuestro debate. Colega Eduardo. Sí, buenas noches, licenciado. Me ha Bravo. parecido interesante el video y justamente antes estaba hablando del tema de la nueva currícula y me parece también, bueno, me ha hecho pensar que normalmente es muy raro que nos enseñen a cómo afrontar un examen o justamente lo que nos muestra este video, ¿no? En mi caso ya, digamos, ya concluí el nivel de el colegio, de la licenciatura, todo, pero es muy raro que debería ya de estar dentro en los colegios ya desde los niveles iniciales se debería, ¿no? No solamente impartir los contenidos de las materias, sino justamente brindar, ¿no? Técnicas de cómo afrontar un examen, tal vez algunos tips, formas, algunas metodologías, ¿no? Que se pueden utilizar para dar exámenes, porque creo que es bastante importante, ¿no? Y facilita y de alguna forma es parte también del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No solamente el ámbito estricto de transmitir conocimientos, sino también cómo afrontar una prueba, qué tipos de pruebas existen y todo eso, ¿no? Correcto. Mire, su aporte es importante, colega Eduardo, porque usted nos ha dicho algo y mire que yo estoy tomando apuntes y en esa medida hay que enfocarse, ¿no? En el colegio no solamente tienen que enseñar a aprender, sino tienen que también enseñar a enfrentar estas circunstancias. ¿Por qué es importante hablar de este proceso de evaluación en el aprendizaje? Porque en colegio, o sea, en el bachillerato, en la formación de grado, hasta ahí, normalmente eso está valorado cuantitativamente, es decir, usted tiene un puntaje de aprobación. Y hasta en términos cualitativos, usted termina asignando una especie de valor para poder decir suficiente, insuficiente, ¿no es cierto? Ese tipo de términos. Pero, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es la importancia real de estas evaluaciones? Y eso lo vamos a ir remarcando a lo largo de este módulo. La importancia que tiene es que usted enfrente un puesto laboral. Cuando uno está trabajando, y ustedes me van a dar la razón, cuando uno está trabajando, la evaluación es cuando usted hace o ejecuta una actividad y producto de esa actividad a usted le remuneran económicamente. Y si usted no lo hace, no le van a pagar. Es decir, imagínese usted ahora en una actividad individual, ¿no es cierto? Independiente, donde usted hace su esfuerzo, vende servicios o vende algún producto como profesional formado y si no lo hace bien, no le van a pagar, ¿no es cierto? Va a tener reclamos y todo. En cambio, si se hace bien, le van a pagar y es más, va a continuar su negocio, ¿no es cierto? Ese es el propósito de una evaluación. Al final, porque ahí es donde vamos a ver ese esfuerzo, ¿no? Cuando uno se esfuerza, hace, y vamos a ver la importancia que tiene tanto el aprender más que el aprobar.
¿no? Porque uno a veces se esfuerza por aprobar y no comprende lo que ha aprobado. Y eso pasa también, ¿no? Sino que cuando uno aprende, ya en el ámbito laboral, uno simplemente sigue mostrando ese aprendizaje y es valorado. Así inclusive sea usted un empleado, como empleado inclusive cuando usted hace su tarea correctamente, o sea, sus funciones como empleado, la empresa a la que usted trabaja, pues igual no tiene reclamos, no regresan productos, ¿no es cierto? O no tiene reclamos de atención al cliente, etcétera. Cuando eso sucede es porque usted está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces quiere decir que usted aprendió muy bien las cosas. Y ahí la evaluación, por ejemplo, tiene que ver pues con esta expectativa salarial. Por ejemplo. Eso es una forma también de darse cuenta cuánto hemos aprendido en nuestras formaciones, ¿sí?